Hola, mi nombre es Sonia Eunice Romero Bautista y soy estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, de la especialidad de Educación Primaria. Y hoy les vengo a compartir sobre una novela llamada Marianela. Tal vez has oído sobre esta novela y te es muy conocida, y si no, quédate a ver y te lo detallaré capítulo por capítulo. Pero antes te hablaré un poco sobre la biografía del autor, quien fue Benito Pérez Galdós. Él nació en el año 1843 en Las Palmas de la Gran Canaria y vivió gran parte de su vida en Madrid y murió en el año 1920. Fue un novelista y dramaturgo español, considerado el máximo exponente del realismo literario en el siglo XIX en España. Su carrera destaca por ser extraordinariamente prolífica, ya que escribió una cantidad masiva de obras manteniendo una calidad excelente. En total, publicó más de 100 libros, entre los que destacan 46 novelas históricas llamadas episodios nacionales y 31 novelas sociales como la obra que les voy a contar el día de hoy, Marianela, y también 22 obras de teatro. Ahora sí, centrándonos en la novela Marianela, esta consta de 22 capítulos. Empecemos con el primer capítulo. Capítulo 1. Perdido. Al ponerse el sol, llegó una noche muy oscura y tranquila en el norte de España. Un doctor llamado Teodoro Golfín se encontraba caminando por un sendero estrecho, rodeado de cerros, árboles y con la intención de llegar a unas minas llamadas Socartes, para visitar a su hermano, quien su hermano era el dueño de esas minas de Socartes. El doctor Teodoro Golfín era un hombre fuerte, decidido y tenía un buen humor. Llevaba ropa de viaje, le gustaba viajar. Él usaba un bastón que le ayudaba para cubrirse de las zarzas, de las ramas, para que así evite que se dañe su ropa. Siguió las indicaciones que le habían dado en el pueblo, pero de pronto se dio cuenta que se había perdido. Alrededor solo veía tierra rojiza, piedras y una soledad inmensa. No había señales de casas, de máquinas, peor aún de gente. Aún así, decidió seguir avanzando, sin dar marcha atrás, con la frase que le había escuchado él siempre decir: adelante, siempre adelante. Cansado se sentó en una piedra para descansar. De repente, escuchó una voz dulce y melancólica que cantaba a lo lejos. Se alegró al saber que había alguien cerca y llamó: ¡Hey, muchacha! Pero la muchacha, asustada por la voz del doctor, de un desconocido, claro, en la oscuridad, se cayó y se alejó rápidamente. Poco después apareció un perro grande y negro llamado Choto, y detrás de él un joven llamado Pablo, quien era el dueño de este perro. El doctor Teodoro Golfín le preguntó al joven si estaba en las minas de Socartes. El joven confirmó que sí, aunque estaban lejos de la zona principal. El joven se ofreció a ayudar al doctor Teodoro, ya que conocía perfectamente todos los caminos. El doctor Teodoro se quedó muy sorprendido al darse cuenta de que el joven era ciego de nacimiento. Aunque se movía con total seguridad gracias a su bastón y a veces a una niña llamada la Nela, que le servía de guía. Y claro, gracias a su perro. Capítulo 2. Guiado. El joven explicó que había nacido ciego, pero que conocía el mundo solo por el tacto, el oído y gracias a su imaginación. Mientras Teodoro y el joven caminaban, llegaron a una zona llamada La Terrible, un lugar con rocas enormes, formas extrañas, donde antes se extraía el mineral, pero ahora solo quedaban piedras. Ambos atravesaron un pasadizo oscuro y estrecho.
El joven avanzaba con total seguridad, ya que conocía cada rincón del lugar desde niño. Al salir, volvieron a escuchar una voz que el doctor había escuchado al inicio. Era la voz de Marianela. Ella era la niña que ayudaba al joven como guía. El joven le contó al doctor Teodoro que ella había ido a buscar un abrigo a su casa, ya que su padre no le permitía salir de noche sin ropa adecuada. Pasaron luego por una gran grieta en la tierra, de donde salía un ruido constante como de agua. Se llamaba la Trascaba, la cual era un agujero profundo del que nadie conocía su final. Después cruzaron otro túnel que parecía un laberinto. Para el joven, la oscuridad era algo natural por su ceguera, aunque al doctor, para él, le resultaba extraño. Al salir al aire, después de todos los túneles, el doctor miró, contempló las estrellas y le explicó al joven que eran mucho más hermosas que cualquier piedra. El joven se mostró triste, pero el doctor Teodoro pensó que quizás la medicina podría ayudarlo algún día con su ceguera. Poco después llegó la muchacha Marianela, una niña pequeña y vestida con ropa sencilla, y le entregó el abrigo al joven. El joven se despidió, pero antes le presentó al doctor Teodoro, le presentó a la niña que le acompañaba siempre. Ella era la que iba a dirigirle a las minas de Socartes. Al final se despidieron con amabilidad y Marianela guió al doctor. Capítulo 3. Un diálogo que servirá de exposición. El doctor Golfín, mientras caminaba acompañado de la niña, pudo observarla mejor. Era pequeña, delgada, aunque tenía 16 años, parecía mucho menor. Vestía ropa sencilla, iba descalza y tenía apariencia humilde, pero su voz era amable y educada. Ella le contó que era huérfana y su madre había vendido pimientos y su padre había trabajado encendiendo faroles en el pueblo y ambos habían muerto tiempo atrás. Desde entonces Marianela vivía con el capataz de las minas, quien era Centeno, aunque sentía que no servía para nada porque se cansaba fácilmente y no podía hacer trabajos pesados. Su única ocupación de Marianela era acompañar a Pablo, el joven ciego, desde hacía 1 año y medio. Le explicó que para él describía todo lo que veía. Al joven le decía cómo era el cielo, las estrellas, las flores, las personas y lo que era bonito y lo que era feo, para que él pudiera imaginarlo y diferenciarlo. También hablaba de la esperanza que había en la familia de Pablo, el hermano del ingeniero, que era médico especialista en ojos. Podría llegar pronto y quizás devolverle la vista al joven Pablo, aunque Pablo no lo creía que fuera posible, en que se iba a recuperar de su ceguera. Al avanzar llegaron a una zona principal de las minas. Ya se veían los hornos que ardían día y noche, edificios cubiertos de humo negro y maquinaria. Finalmente se acercaron a la casa donde vivía el ingeniero Carlos Golfín. Allí se escuchaba música de piano y al llegar el doctor reconoció a su hermano y se despidió de Marianela y entró a la vivienda. Ahora pasamos al capítulo 4. La familia de piedra. Aquí Marianela regresa a la vivienda del capataz Centeno. Era una casa pequeña donde viven los esposos Centenos, sus 4 hijos y Marianela. Ella no tenía un espacio propio como sus hijos. Duerme dentro de unas grandes cestas, ya que para todos ella era solo un estorbo. La familia le daba muy poca comida y la consideraban inútil, inferior, incluso a los animales que tienen en casa. La señana
viene del nombre señora Ana, quien era la mujer de Centeno. Ella cree que hacerle un sitio es un acto de gran caridad, aunque no le muestra afecto ni respeto, ya que ni siquiera le da suficiente comida, aparte que le pagaban. Esa noche habla con Celipín, el hijo menor, quien guardaba en secreto el dinero que le entregaba Marianela a él, para que ahorre. El muchacho sueña con salir de las minas de Socartes y quiere aprender a leer y estudiar para cambiar su vida, ya que no quiere aceptar el destino duro e ignorancia que sus padres le imponen. Marianela, resignada, reconoce que su propia situación es aún más desgraciada que la de Celipín, pues siente que no tiene ninguna posibilidad de mejorar. En este capítulo se describe a la familia como personas endurecidas y codiciosas. Su vida la centran en acumular dinero, con el trabajo de todos, sin importarles la educación ni la dignidad de sus hijos. Viven en una rutina mecánica que apaga cualquier aspiración, tratando a quienes no sirven para producir como si fueran objetos sin valor. Pasamos al capítulo 5. Trabajo, paisaje, figura. Al amanecer, la campana de las minas de Socartes anuncia el inicio de la jornada que tienen que empezar a trabajar. Todo en ese momento se llena de ruido, de movimiento, las máquinas suenan, las ruedas, los hornos y los trabajadores extraen y procesan el mineral. Todo el paisaje se tiñe de un color medio rojizo intenso, desde la tierra hasta la ropa de las personas. Marianela sale de su casa cubierta también por el polvo y camina hasta llegar a la vivienda de Francisco Penáguilas. Francisco Penáguilas era el padre de Pablo. Él era un hombre rico, bondadoso, que vive con su único hijo, la cual era el joven con ceguera. El joven Pablo tiene una belleza física extraordinaria y tiene una gran inteligencia pero ha nacido completamente ciego. Su padre, que lo adora, le da todo lo necesario para que su vida sea la más agradable posible, aunque siente una gran tristeza al saber que su hijo no puede disfrutar de la riqueza ni de la belleza que lo rodea por ser ciego. Don Francisco Penáguilas encarga a Marianela que lo acompañe a Pablo en un paseo y en todos los paseos posibles, recomendándoles en que no se alejen demasiado y siempre los observa partir antes de que ellos partan al bosque o a cualquier lado. Capítulo 6. Tonterías. Pablo y Marianela ya habían salido al campo acompañados de su perro Choto. Pablo siempre le da frutas, algo que ella no prueba en su casa de los centenos. Cuando van caminando al bosque, Marianela se muestra muy alegre y animada. Ella solo siente eso cuando está con Pablo, se siente libre, se siente feliz, lejos del trato frío que le da a la familia Centeno. Mientras ellos caminan, Pablo intenta comprender lo que ella describe del mundo exterior, ya sea el sol, las flores, la luz. Marianela, con sus propias ideas y sin educación, le explica todo a su manera. Le dice que, por ejemplo, las flores son miradas de los muertos que aún no han subido al cielo y que las estrellas son almas de quienes ya están salvos. Pablo, que ha aprendido de su padre, le corrige amablemente a Marianela esas creencias inadecuadas que tiene y le propone enseñarle a leer para que tenga conocimientos verdaderos. Pero Marianela le responde que siente que su único propósito en la vida es solo guiarlo y describirle todo lo que el joven Pablo no puede ver. Entonces Pablo le pregunta cómo es ella físicamente. Marianela se queda en silencio, herida en lo más profundo, ya que sabe que su apariencia no es agradable y teme que si Pablo algún día recupera su vista, tal vez el joven Pablo cambie de opinión sobre ella. Capítulo 7. Más tonterías. Pablo y Marianela
Llegan al bosque, en un lugar tranquilo, con una fuente y una vista que alcanza a distinguirse a lo lejos del mar. Pablo le cuenta lo que ha aprendido de su padre sobre el universo, sobre la historia, la belleza, explicándole que existe una belleza que no se ve, sino que está en el alma. Convencido de que la bondad interior se refleja también en la apariencia, le dice a Marianela que ella es la persona más hermosa que existe, porque su alma es buena y cariñosa. Ella, confundida en ese momento y a la vez halagada, se asoma al estanque de agua para mirarse eh, como si fuera un espejo. Pero cuando ve su reflejo, se ve pequeña, delgada, con rasgos poco agraciados, y se da cuenta de la realidad y piensa con dolor lo fea que es. Ambos deciden regresar a casa. Al llegar, se encuentran ahí al doctor Teodoro Golfín, quien era el hermano del ingeniero de las minas de Socartes, quien había venido para examinar al joven Pablo. El padre invita a pasar a los hombres con amabilidad y se despide de Marianela, diciéndole que su hijo no podrá salir por esta tarde y que puede ir a la cocina si de repente tiene hambre y desea algo de comer. Capítulo 8. Prosiguen las tonterías. Al día siguiente salen de nuevo Pablo y Marianela, aunque el tiempo está cada vez menorando. Pablo le cuenta que el doctor Teodoro Golfín lo examinó y aunque la esperanza es pequeña, le han dicho que intentarán operarlo para poder devolverle la vista. El joven se muestra muy emocionado y le dice a Marianela que si recupera la visión, lo que más desea es poder verla a ella, pues está convencido de que Marianela es hermosa por dentro y también por fuera. Pablo le promete a Marianela que tanto si recobra la vista como también si es que sigue ciego, nunca se separará de ella y que quiere casarse con ella. Marianela, por su parte, siente una mezcla de alegría y angustia. Se alegra de su felicidad de que Pablo recobrará la vista, pero también tiene miedo del momento en el que cuando él recobra la vista y la vea tal como es, pueda dejarla. Ella se mira en ese momento en un trozo de espejo y ve su fealdad y se siente desesperada. Mientras Pablo se duerme apoyado en su regazo, ella vuelve a escuchar el sonido de la trascaba, que le parece una voz como si lo invitara a acercarse. En pocas palabras, como si lo invitara a querer tirarse y morir. Capítulo 9. Los Golfines. Aquí se presentan los hermanos Golfín. Teodoro Golfín, quien era un médico famoso y cirujano especialista en ojos, de un origen humilde, pero con una gran voluntad y carácter fuerte. Se dice que ha viajado por Europa, por América. Por otro lado, su hermano Carlos Golfín es el ingeniero de las minas de Socartes, dueño de las minas. Es un hombre tranquilo, dedicado a su trabajo, quien tiene a su esposa llamada Sofía, y no tienen hijos vivos. Sofía le gustan las obras de caridad. También siente un cariño excesivo por su perro llamado Lily. Un día, mientras estaban paseando junto a la cima La Trascaba, el perro se escapó y bajó peligrosamente por ese abismo. En ese abismo se encontraba Marianela. Por lo que el perro estaba cerca de Marianela, le tocó rescatar a Marianela. Sofía la regaña como si fuera la culpa de Marianela, pero el doctor Teodoro observa esta situación con otra mirada. Reprocha a su cuñada que gaste mucho dinero en su perro y le presta poca atención a la muchacha, a Marianela, que la ve descalza y mal vestida. Mientras ellos caminan, hablan sobre la vida de Marianela. Saben que su madre se suicidó, arrojándose a esa misma cima, que ella también creció sin educación y también tenía inteligencia e imaginación. El doctor Teodoro Golfín defiende que la desgracia de los pobres
muchas veces vienen del abandono, de la ignorancia y no solo de la voluntad. De pronto notan por el camino manchas de sangre, donde Marianela se había cortado al bajar por las zarzas y las piedras sin calzado, rescatando al perro de Sofía, quien era la cuñada de Teodoro. Capítulo 10. Historia de los hijos del pueblo. El doctor Teodoro Golfín cuenta su dura infancia que compartió con su hermano Carlos Golfín. Ellos eran huérfanos, vivieron en miseria, anduvieron también descalzos como Marianela, sin hogar, y solo tenían voluntad para salir adelante. El doctor Teodoro aprendió a leer y enseñó a su hermano Carlos. Trabajó de barbero y todo lo que pudo mientras estudiaba con gran esfuerzo. Gracias a su empeño y a la ayuda de algunas personas que fueron generosas con ellos, Teodoro logró estudiar medicina y se especializó en cirugía ocular. Y Carlos, su hermano Carlos, por otro lado, aprendió matemáticas, lo cual se convirtió en ingeniero, siendo así el dueño de las minas. Ambos pasaron de la pobreza a tener una posición respetada, gracias al trabajo y a la constancia de ambos. El doctor Teodoro Golfín compara su situación con la de Marianela. También ella creció desamparada, huérfana, pero no tuvo la oportunidad de que alguien le ayudara, que le dé educación, como ellos la tuvieron en algún momento, de alguna ayuda. Sofía, su cuñada de Teodoro, al escuchar, lo escucha con desagrado y se dice que de repente hasta exagera. Al final van a la casa de Francisco Penaliagas, el papá del joven de Pablo. Capítulo 11. El patriarca de Aldiacorba. Aquí el doctor Teodoro Golfín confirma que es posible operar al joven Pablo, aunque no puede garantizar del todo que haya un éxito total, pero la cirugía buscará eliminar al menos la opacidad que impide el paso de la luz en los ojos de Pablo, pero dependerá de que los órganos internos de los ojos de Pablo estén sanos. Don Francisco, preocupado como todo padre, le cuenta al médico que su hijo vive en un mundo de ilusiones, ya que no conoce la realidad y construye a veces sus propias ideas. Por ejemplo, Pablo está convencido de que Marianela es muy hermosa por su bondad interior. El doctor Teodoro Golfín aconseja detener lecturas por un tiempo para calmar su imaginación de Pablo antes de la operación. El padre de Pablo revela que ha heredado una gran fortuna y que su hermano Manuel, porque tiene un hermano llamado Manuel, planea casar a su hija Florentina con Pablo en cuanto recupere la vista, para unir así esas riquezas de ambas familias. El doctor Teodoro explica detalladamente los riesgos también, que la operación puede ser dolorosa y en el peor de los casos no poder tampoco devolverle la vista. Pero aún así, su padre de Pablo acepta con valentía y decide que la operación siga adelante. Acuerdan a realizar la intervención a principios de octubre. Al despedirse, el padre se queda solo, lleno de esperanza, pero por otro lado tiene una gran inquietud, como todo padre, pensando en el futuro incierto de su hijo. Capítulo 12. El doctor Celipín. Siendo ya de noche, en la casa de los Centeno, Marianela le da a Celipín 2 monedas de oro, quien le había regalado el doctor Teodoro. Ella dice que no lo necesita, que no necesita los zapatos, y que más bien le servirán a Celipín para que cumpla su sueño de salir adelante. Celipín, lleno de entusiasmo, le cuenta que quiere ser médico, igual que el doctor Teodoro Golfín. Celipín se imagina con ropa elegante, curando enfermos y ganando mucho dinero, aunque sus ideas sobre la medicina son algo ingenuas y llenas de fantasía. Le fascina la historia de los Golfines, de cómo los hermanos Golfines salieron adelante a pesar de su pobreza,
que salieron adelante con el esfuerzo y lo que uno se propone. Celipín le propone a Marianela que se vaya con él, diciéndole que cuando Pablo recupere su vista ya no tendrá nada que hacer en el lugar, ya que Marianela le sirve de guía a Pablo. Ella se queda en silencio ante la idea de Celipín y le dice que se duerma, sin ya querer hablar más del tema. Mientras tanto, Celipín sigue soñando despierto con un futuro lleno de riquezas y de fama. Capítulo 13. Entre dos cestas. Aquí se explica la forma de ser y el pensar de Marianela, también llamada Nela. Ella creció sin educación, rodeada solo de la naturaleza, por lo que su visión del mundo es mezcla de fe y una gran admiración por la belleza. Para ella, la Virgen María reúne toda la hermosura que existe y ve en la naturaleza seres con vida propia. Marianela en su soledad piensa con angustia en lo que va a pasar. Teme profundamente que Pablo recupere la vista. Sabe que él la ama y que ahora, porque no puede verla, convencido de que es hermosa por su bondad interior. Pero ella está segura de que cuando Pablo la vea tal como es, pequeña, fea a los ojos de todos, tal vez dejará de quererla. En su desesperación, Marianela pide a la Virgen dos cosas: o que la haga hermosa para que Pablo no cambie la idea de estar con ella, o que le quite la vida antes de que eso suceda. Aún así, en su corazón desea que Pablo recupere la vista, aunque eso no significa perder lo único que le da sentido a su vida. Se duerme llorando, pidiendo que él nunca abra los ojos para mirarla y así quedarse con él. Capítulo 14. De cómo la Virgen María se apareció a Nela. Marianela se despierta con sensaciones extrañas. Siente que algo bueno va a suceder, tal como lo soñó la noche anterior. Marianela, al caminar por el campo, entre los arbustos, ve una figura que le parece a la Virgen María, la cual era tan hermosa, radiante, perfecta como siempre lo había imaginado. Pero pronto descubre que no es una aparición celestial, sino que se trata de Florentina, la prima de Pablo, que había llegado, con su padre Manuel. Manuel era el tío de Pablo y era también hermano de don Francisco. Florentina es joven, rica y de una belleza que deslumbra a Nela, y aún peor aún se siente más pequeña y fea a su lado. Don Manuel explica que han venido de visita con su hija Florentina y que esperan que si Pablo recupera la vista, Pablo y Florentina se van a casar para que así unan su fortuna. Al llegar a casa, toman chocolate juntos. Florentina se muestra amable, pero la diferencia entre ambas es enorme, entre Florentina y Marianela. Al final, don Francisco permite que Pablo, Florentina y Marianela salgan un momento a pasear juntos por última vez, antes de que empiece el reposo previo para su operación de Pablo. Capítulo 15. Los tres. Pablo, Florentina y Marianela pasean juntos por el campo. Florentina, alegre y generosa, recoge flores y se maravilla de todo lo que ve. Al observar que Marianela viste ropa vieja, anda descalza, le promete darle vestidos, le promete enseñarle a leer, a coser y a tratarla como una hermana si se queda a vivir en la zona. Mientras tanto, Pablo comenta que al principio se sintió rechazo hacia su prima, pero ahora le parece que debe ser hermosa. Entonces revela algo que le preocupa. Su padre le ha dicho que si recupera la vista, se casará con Florentina para unir las fortunas de la familia. Marianela llora en silencio, sintiendo que su peor temor se hace realidad.
Pablo intenta calmarla, le asegura que para él la verdadera belleza está en el alma, que no la dejará de querer cuando pueda ver y que no se cansará contra su voluntad. Pero la Nela sabe que él no comprende todavía la diferencia entre la ilusión y la realidad. Capítulo 16. La promesa. El doctor Teodoro Golfín realiza con gran precisión la delicada operación en los ojos de Pablo. Aunque no da garantías definitivas, observa que la retina y los nervios parecen estar sanos. Después de la intervención, Pablo debe permanecer en reposo absoluto, con los ojos vendados y solo atendido por su padre. Mientras tanto, Marianela va todos los días a preguntar por Pablo, pero no puede entrar. Florentina, la prima de Pablo, siempre ella amable, le cuenta cómo va todo a Marianela y le muestra su casa. Allí le hace una promesa. Le dice que si Pablo recupera la vista, Florentina se encargará de Nela para siempre. Le dará techo, ropa, educación, incluso la tratará como una hermana. La Nela se siente confundida, admira la bondad que tiene Florentina hacia ella, pero también al mismo tiempo siente una tristeza profunda, sabiendo lo que esto significa para ella. Ocho días después de la operación, se levanta la venda a Pablo. Las noticias llegan rápidamente diciendo que Pablo puede ver, que el éxito es total. Aunque todos celebran, para Marianela esta noticia no es una celebración, es el comienzo de su mayor dolor. Capítulo 17. Fugitiva y meditabunda. Mientras todos celebran la recuperación de la vista que recobró Pablo, Marianela se siente perdida. No se atreve a ir a su casa. Siente una mezcla de alegría por Pablo, pero una vergüenza profunda por sí misma. Camina sola por el campo pensando que su tiempo junto a Pablo ha terminado y que ya no tiene lugar en su vida. Aunque admira la bondad de Florentina, no soporta la idea de estar presente cuando Pablo vea la realidad y la compare con su prima, ya que se sentirá inferior a ella. Unos días después, Florentina se va a buscarla personalmente a Marianela y le dice que Pablo está preguntando por ella y que ya distingue la belleza. Y le cuenta que la primera cara que vio Pablo es a ella, a Florentina, y que Pablo exclamó que era hermosa. Al oír esto, Marianela se desmorona. Comprende que la ilusión de Pablo se ha roto y que su lugar ya no existe. Marianela, con lágrimas, le dice que no puede ir a su casa y le pide un abrazo. Se despide y huye corriendo hacia el bosque, desapareciendo así entre las hierbas. Florentina se queda sola, confundida y dolida. Cuando llega el doctor Teodoro Golfín, le dice que cree que Marianela ha sido ingrata con ella, ante tanta bondad y ofrecimiento de ayuda. Capítulo 18. La Nela se decide a partir. Marianela camina sola por la noche, cerca de la casa de Aldeacorba, de Pablo. Allí se encuentra con Celipín, el hijo menor de la familia Centeno, quien Celipín se está escapando de su casa para ir a Madrid a estudiar y cumplir su sueño de ser médico, como el doctor Teodoro Golfín. Le invita a ir con él, pero ella acepta y luego se detiene. Dice que para él hay futuro, pero que para ella siente que ya no tiene nada que hacer en ningún lado. Celipín se despide y se va solo. Poco después aparece Choto, el perro de Pablo. La encuentra a Marianela y corre de inmediato a buscar al doctor Teodoro Golfín. El perro guía a Teodoro hasta la Trascaba y ya la Trascaba es un abismo muy peligroso. Cuando Teodoro Golfín llega y ve a Marianela que está bajando al fondo
como dispuesta a desaparecer o morir. El doctor la llama con fuerza y le ordena subir. Ella primero duda, pero luego obedece. Cuando llega arriba, el Teodoro Golfín la detiene y le dice que tiene algo importante que contarle. Capítulo 19. Domesticación. El doctor Teodoro Golfín detiene a Marianela y le pregunta con firmeza qué pensaba hacer en el abismo. Ella admite que quería morir para reunirse con su madre, ya que siente que no tiene lugar en el mundo. El doctor Teodoro le hace reflexionar a Marianela y le dice que ella no es inútil, que tiene sensibilidad y bondad, pero que la soledad y la ignorancia la han llevado a ideas equivocadas. Le explica que la vida es un regalo y que el suicidio no es la solución. Poco a poco, Marianela abre su corazón y le confiesa su verdadero dolor. Le dice que ella ama a Pablo, pero está convencida de que cuando Pablo vea su fealdad y compare con la belleza de su prima Florentina, dejará de quererla. Y por eso ella prefiere desaparecer antes que sufrir esa humillación. El médico Teodoro Golfín intenta hacerle ver que la belleza del alma vale más que la del cuerpo, pero Marianela no lo cree. Entonces el doctor Teodoro decide hacerse cargo de ella. Le dice que la protegerá, que le enseñará y le dará una vida nueva y le ayudará a entender que hay cosas más importantes que la apariencia. Pero cuando intenta llevarla de vuelta a la casa, ella se detiene, se arrodilla y le pide aterrorizada, diciéndole: "No me lleve usted". Su cuerpo y su alma de resistencia le ayudan a enfrentar la realidad que tanto teme. Capítulo 20. El nuevo mundo. Al quitarle a Pablo la venda por primera vez, siente pánico. Todo le parece demasiado grande, cercano, y poco a poco se acostumbra y empieza a distinguir formas, colores y belleza. Lo primero que ve claramente es a su prima Florentina. Se queda deslumbrado, la describe como algo divino, la expresión misma de la armonía y la perfección. Aunque repite una y otra vez que quiere ver a Marianela, cada vez que mira a su prima Florentina se queda fascinado y se olvida un poco de su deseo anterior. Compara el haber recuperado la vista con el descubrimiento de un nuevo mundo y dice que Florentina es su mayor hallazgo. Cuando Florentina vuelve y le cuenta que Marianela huyó y no quiere verlo, Pablo se sorprende, pero sigue pensando en ella. Sin embargo, su atención está cada vez más centrada en la belleza de su prima, que la acompaña todo el tiempo. Al final del día, el recuerdo de Marianela se va haciendo cada vez más lejano, como una imagen que se desvanece. Capítulo 21. Los ojos matan. Florentina prepara ropa y una habitación cómoda para Marianela, quien se encuentra allí débil y durmiendo inquieta. El doctor Teodoro Golfín explica a Florentina que Marianela es una persona con mucho corazón y sensibilidad, pero que creció en total abandono, sin educación ni guía, por lo que tiene ideas muy distintas sobre la belleza y el amor. De repente entra Pablo, que se ha quitado la venda sin el permiso del doctor Teodoro. Está completamente deslumbrado por la belleza de su prima Florentina. Le declara su amor, le dice que ahora entiende que la verdadera perfección es ella y que lo que sentía antes, siendo ciego, era solo una ilusión. Al acercarse, ve a Nela en el sofá. Al no reconocerla, cree que es una pobre muchacha enferma que han recogido de la calle.
y habla con lástima que la muchacha se ve muy débil y desgraciada, sin saber que es Marianela, quien es la misma persona que le acompañó y guió durante años. Marianela lo mira con una tristeza, pero no dice nada. Pablo se retira sin saber que acaba de ver a quien más le quería. Último capítulo, capítulo 22. Adiós. Marianela muere poco después de aquel encuentro que tiene con Pablo. A pesar de haber vivido en la miseria y el abandono toda su vida, recibe un funeral muy solemne y un sepulcro de mármol blanco, todo costeado por Florentina, como una muestra de gratitud y respeto. Lo curioso aquí es que al ser Marianela enterrada, muchos comentaron que por fin parecía bonita, algo que nunca le habían dicho cuando estaba viva. En la lápida de Marianela le pusieron por primera vez su nombre completo, María Manuela Telles. Tiempo después, cuando Pablo y Florentina ya están casados y casi nadie recuerda a la muchacha de las minas, unos viajeros extraños, al ver la tumba, creen que pertenece a una joven noble y hermosa, inventando historias totalmente distintas a la realidad. La novela termina dejando claro que la verdadera historia de Marianela fue muy diferente, la de un alma sensible que amó con toda su fuerza a Pablo, pero que no pudo superar la diferencia entre la ilusión y la realidad. Se menciona también que el futuro de Celipín, el último hijo de la familia Centeno, era un joven que soñaba con estudiar, eh, pero la obra al final dice que esa historia de Celipín quedará para otro momento, contada por Benito. Y bien, ya hemos finalizado con la obra Marianela, la cual, como toda obra, nos deja una enseñanza, que la verdadera belleza es interior y trasciende la apariencia física. También critica duramente la superficialidad en la sociedad, demostrando que juzgar a las personas únicamente por su aspecto lleva a la ceguera emocional, el dolor y la destrucción de los seres más puros.